Blair describió que esa atrofia geográfica del EPR ocurría justamente en relación con este tipo de degeneración que en ese tiempo se le llamaba degeneración macular senil. Una definición global de esta degeneración será una degeneración del área macular adquirida, es de etiología multifactorial, usualmente se presenta en mayores de 50 años y va a generar una alteración de la visión central, exactamente, y según el tipo de lesión, la pérdida de la visión será secundaria a estas, ya sea por drusas, por anomalías del EPR, la atrofia geográfica o membranas neovasculares. Esta degeneración va a afectar a la retina, justamente al EPR y a los fotorreceptores, la membrana de Bruch y la coroides también. Y es importante que los cambios que veamos de la retina tengamos en cuenta que se haya descartado que estos cambios no se deban a una enfermedad sistémica obvia, como por ejemplo los pacientes diabéticos que generan una retinopatía diabética. En cuanto a la epidemiología, para analizar un poco el impacto de la enfermedad, tenemos que este tipo de degeneración es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial en países desarrollados. En algunos estudios lo reportan como si fuera la tercera causa de ceguera. La incidencia va a estar en aumento debido a que hay poblaciones cada vez más añosas. Entonces, como la expectativa de vida ha aumentado en el tiempo, esta enfermedad pues se desarrolla mucho más en la población. En un metaanálisis de proyección de prevalencia que se hizo para cuántos pacientes sufrirían de este tipo de degeneración en el 2020 y 2040, que realizó Wong et al. Y lo publicó en The Lancet en el 2014, refirió que 200 millones de pacientes aproximadamente la padecerían en el 2020 y 300 millones en el 2040. En cuanto a la prevalencia de la atrofia geográfica, que es la forma tardía de la SECA, tenemos una prevalencia de 0,7 por cada 1000 habitantes en pacientes en un rango de edad entre los 55 a 59 años, aumentando a 106 por cada 1000 habitantes en pacientes mayores de 90 años. Aquí empezamos a inferir que uno de los factores de riesgo más impactantes va a ser la mayoría de edad. La prevalencia de la forma neovascular va a ser de 0,3 por cada 1000 entre los 55 y 59 años y aumenta a 113 por cada 1000 en mayores de 90 años. La incidencia de la degeneración de tipo tardía va a ser de 0,2 entre los 55 y 64 años y de 13,1 en mayores de 70 años. Estos datos epidemiológicos salen de los estudios, algunos de los estudios más grandes que se han hecho, como el Blue Mountains Eye Study, el Beaver Dam Eye Study y el Rotterdam Study, así como también el ARET, del que hablaremos un poco más adelante. La incidencia acumulada que se estudió en el estudio BIMES, en este de acá, durante 15 años demostró que la incidencia de MADE temprana va a ser de 22,7, mientras que la tardía va a ser del 6,8. En cuanto al European Eye Epidemiology Consortium, dijeron que la prevalencia general para la temprana va a ser de 13,2, entonces vemos datos un poco distintos, sin embargo tengamos en cuenta que son estudios, ya sea unos realizados en Estados Unidos, otros en Europa, entonces por eso cambian un poco las cifras. Es importante tener en cuenta que va a ser 2 veces más frecuente en pacientes de origen europeo que en asiáticos, y aunque no sea 2 veces más frecuentes, también es más frecuente que en africanos e hispanos. También es importante para el impacto que va a tener que la atrofia geográfica, que es la forma más severa de la SECA, va a representar casi el 20% de los ciegos legales en Estados Unidos, definiendo la ceguera legal como una agudeza visual menor de 20/200, con su peor visión en el mejor ojo que tenga el paciente. Hay varias clasificaciones, pero la general por la que nos guiamos y por la que vamos a guiarnos para esta exposición va a ser que existe la tipo seca o no exudativa y la tipo húmeda o exudativa. Nosotros nos vamos a enfocar en esta charla más que todo pues aspectos generales y factores de riesgo para todo globalmente, pero posteriormente vamos a abarcar más acerca de la seca, en la cual sus lesiones características serán las drusas, alteraciones del EPR y la atrofia geográfica en su forma más severa. Bueno, acá tenemos una clasificación, varios tipos de clasificaciones que se utilizan. Esta de arriba que les señalo es la que se utiliza para los estudios epidemiológicos para sacar cifras de prevalencias e incidencias, que solamente la dividen en temprana y tardía. La tardía siempre vamos a hablar en cualquiera de las clasificaciones de la forma neovascular o la atrofia geográfica, que es la forma más severa de cualquiera de las dos, ya sea la seca o la húmeda. Y la temprana va a ser la presencia de cualquier tipo de drusas, es más que todo las grandes,
y que pueden o no también tener pseudodrusas, más adelante vemos las diferencias, y que tenga cambios pigmentarios. Esta que ven acá es la clasificación básica clínica que se ha utilizado, la podemos ver más grande en esta gráfica de la derecha que sale, que fue propuesta por Frederick Ferris III, en la que nos divide la clasificación, la hacen 5 grupos distintos. La primera, que no tiene cambios aparentes relacionados con la edad, porque no todo paciente que tenga algún tipo de cambio que en el fondo de ojo, vamos a clasificarlo como degeneración macular. Entonces, si no tiene drusas y no tiene cambios pigmentarios, será un paciente que no tiene por ahora la enfermedad. Hay también cambios normales que vienen con la edad y no por eso los vamos a clasificar como si tuvieran la enfermedad. Para estos, en este estudio se acuñó, la clasificación de Beckman, que él sacó, le acuñó el término de drupelets a la presencia de pequeñas drusas que van a ser menores o iguales de 63 micras, que van a ser normales del proceso de envejecimiento. Y no por esto va a representar que tenga la enfermedad. Cuando hablamos de cambios pigmentarios referentes a la degeneración macular, acá abajo nos hacen la aclaración que se refiere a cualquier área que sea bien demarcada y definida de hipo o hiperpigmentación y que esté asociada a drusas de tamaño mediano o mayores. Ahora sí, entrando a la clasificación como tal, entre la temprana, la intermedia y la tardía, vamos a tener que la degeneración macular de tipo seca temprana la caracterizamos por drusas medianas, que van a ser entre 63 y 125 micras, pero que no tenga cambios pigmentarios aún. En la intermedia vamos a tener drusas grandes, mayores de 125, y ya pueden haber cambios pigmentarios. Y la tardía, como lo veníamos hablando, serán para la húmeda la forma neovascular y para la seca la atrofia geográfica. Esta última parte de la clasificación que vemos acá, que es la de AREDS, que da unos puntos para sacar una escala como de severidad del cuadro. El AREDS fue el Age-Related Eye Diseases Study, que ha sido uno de los estudios más grandes que evaluó también el impacto de micronutrientes para evitar la progresión de esta patología. Nos clasifica de 0 a 4 y otorga unos puntos, y estos porcentajes que anoté acá es para reflejar el primero, que tanto riesgo tendría de padecerlo a 5 años, y el segundo a 10 años. Entonces, el grupo 0 sería que no se encuentren drusas grandes ni cambios pigmentarios en ninguno de los ojos, con un riesgo del 0,5 para 5 años y del 1% a 10 años. Si le damos un puntaje de 1, vemos que tendríamos drusas grandes y cambios pigmentarios, pero unilateral, y eso daría un riesgo del 3% para 5 años y del 7% para 10 años. Si damos 2 puntos, quiere decir que son drusas grandes y cambios pigmentarios en un ojo, o que tenga drusas grandes y cambios pigmentarios en ambos ojos, o que en uno de los ojos tenga la forma tardía. Y esto tendría un riesgo del 12% para 5 años y 22% para 10 años. Si tenemos 3 puntos, vamos a ver que las drusas grandes y el pigmento van a estar en un ojo, y en el otro ojo también empezaría a tener drusas grandes con cambios pigmentarios. Y el 4 ya sería que tenga hallazgos que sean claros de esta patología en ambos ojos. Representaría un riesgo del 50% de progresión para los 5 años y hasta 67% para los 10 años. Teniendo en cuenta pues ya esa clasificación, y tengamos en cuenta que la que más se va a usar es la clásica, vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. Entonces, la edad va a ser el factor de riesgo más fuerte de todos. Específicamente en mayores de 60 años es cuando más se ve que empieza a aumentar sustancialmente el riesgo. Sin embargo, se ha visto en estudios que la edad mayor de 75 años aumenta hasta 3 veces el riesgo si se compara con el grupo etario entre los 65 y los 64 años. El cigarrillo, por su parte, va a ser el factor de riesgo modificable más importante. En un estudio retrospectivo se sacó el OR y llega casi hasta 2 veces más riesgo que el paciente pueda presentar la patología si es fumador, y también se ha encontrado que podría iniciar hasta 10 años antes la patología de lo que normalmente debería empezar si ya tiene la predisposición genética, de lo que vamos a hablar más adelante. Acá también se ha descubierto que cuando el paciente presenta unos polimorfismos en los genetismos que codifican para la vida del complemento, también el hecho de que tenga los desechos del humo del cigarrillo aumentaría aún más el riesgo, a pesar de que ya hablamos que en general a la población fumadora le aumenta 2 veces el riesgo. La parte genética es muy importante, más adelante vamos a ahondar al respecto, pero acá vemos reflejado que si un hermano
tenemos historia familiar. Si un hermano tiene la degeneración macular, podríamos tener hasta 20 veces más riesgo de presentarlo, y es por eso que también en los hijos de una persona que padezca esta enfermedad se debería hacer chequeo de rutina del fondo de ojo a partir de los 40 años. La dieta también es muy importante. Se ha encontrado que dietas altas en grasas son factor de riesgo, y por el contrario, el ácido linoleico, los oligoelementos como el zinc, la vitamina B y carotenos serían protectores. La obesidad también se ha encontrado como factores de riesgo, la luz solar, el alcohol, la raza blanca, el color de un iris claro. Las mujeres también se ha visto que da más en mujeres y que puede ser incluso un factor de riesgo. Esto se ha visto también acuñado a que, como es en edades posmenopáusicas, recordemos que en ese momento baja el influjo de estrógenos, y los estrógenos per se tienen una actividad protectora para la parte vascular y cardiovascular por el efecto vasodilatador que generan. Hay otros factores de riesgo que algunos artículos mencionan como importantes y otros muestran controversia y dicen que no es tan clara cómo pueden ser un factor de riesgo, y entre esos tenemos el antecedente de cirugía de catarata, los pacientes hipertensos y los que tienen dislipidemias. En cuanto a la genética, es una parte bastante crucial en la parte de la fisiopatología de esta enfermedad. Se ha encontrado bastante importancia, ya que antes de empezar les explico el loci. Recordemos que es la forma plural de llamar al locus, que es la posición específica en que se encuentra una mutación o un cambio en un gen. Entonces, en el 2017 se encontraron 52 variantes en 34 locis diferentes que están asociados de manera independiente, es decir, así no tenga otros factores de riesgo, a presentar la forma de degeneración de forma tardía, en cualquiera de sus dos formas. Y esto logró explicar solamente de esas variantes hasta el 27.2% de los espectros que se podrían presentar de la enfermedad, y como ya lo hablamos, el 50% de la heredabilidad de la patología. Hay también otros polimorfismos, como estos que les señalo acá, que se ha encontrado que pueden explicar hasta el 50 o 75% de ese riesgo genético de padecer la enfermedad. En cuanto a la parte del complemento, que ya vamos a hablar de la cascada del complemento, se ha encontrado que es un impacto tan fuerte el que tiene en la génesis de la enfermedad que incluso se le ha acuñado últimamente un rol causal para este tipo de degeneración, siendo estos complementos los más importantes. La parte genética ha tomado tanta importancia en este tema que ahora hay escalas de predicción de riesgo según la genética. Sin embargo, la Academia Americana de Oftalmología no la recomienda aún, debido a que sus potenciales riesgos, tanto éticos, sociales y legales, van a sobrepasar los beneficios. Entonces, debemos tener en cuenta que los genes van a activar vías que finalmente, a través del complemento, terminan también generando daños de tipo oxidativo, acumulación de lipofusina, inflamación y trastornos de la activación de esa cascada del complemento. Entonces, en general, las vías implicadas más importantes en la patogénesis de este tipo de degeneración van a ser la vía del complemento, de la cual vamos a ahondar un poco más, la matriz extracelular y el anclaje celular, toda la parte de la inmunidad innata con los toll-like receptors, que son como los marcadores para saber a qué partículas se va a fagocitar, el metabolismo y proteólisis de las drusas, reparación y transcripción del ADN, y también la señalización de lípidos y pues su metabolismo. Entonces, en cuanto a la vía del complemento, vamos a hablar que recordemos que el sistema de complemento o cascada del complemento, que también se le puede llamar, es una parte del sistema inmunológico que va a mejorar la capacidad de los anticuerpos y células fagocíticas para eliminar ya sea un patógeno o células dañadas de nuestro mismo organismo. Sin embargo, recordemos que también al final de todo va a generar algo de inflamación y daño de nuestras propias células. Recordemos que es una vía que tiene 3 puntas para iniciar su cascada. Va a constar de la vía clásica, que es esta superior que vemos acá, en la que consta de la activación del complejo antígeno-anticuerpo. Vamos a tener la vía de la lecitina, que va a depender básicamente de las opsoninas, que son marcadores para saber qué célula fagocitar, y la más importante en esta génesis, que va a ser la vía alterna, ¿sí? En la vía alterna vamos a saber que depende de una activación espontánea. Ella se va a activar a través de un tick-over, así se le llama, y en una circunstancia normal, las proteínas que expresa la célula huésped deberían inhibir esa activación de esta vía alterna. Sin embargo, ¿y cuál es el fin? Pues que evite la activación para que no haya daño de nuestro propio tejido. Sin embargo, hay casos en los que esa inhibición de esta vía alterna
se ve alterada. ¿Cuáles? En general, pues que hayan factores que favorezcan la activación, ya sea a nivel local o sistémico, que disminuyan los factores inhibidores o que haya mayor concentración local de los componentes de esa vía. Entonces, como vemos, es muy importante que haya control de esta vía para que se pueda controlar. Se ha encontrado que hay polimorfismos del factor H, que es parte del complemento, y que al parecer en este tipo de enfermedad de degeneración el factor H está disminuido. Al estar disminuido y como su función será inhibir la activación espontánea de esta vía alterna, no está funcionando bien y se activa espontáneamente, llámese por un trigger o como un gatillo temprano, como lo puede ser la pérdida del EPR, y eso hace que se active la vía del complemento. Como les mencionaba, también se ha visto que el humo del cigarrillo puede ser ese gatillo temprano para que se active la vía. Eso genera el daño celular y ha sido comprobado porque se han encontrado proteínas del complemento dentro de las drusas que se encuentran. Bueno, en cuanto a esta parte, ya hablando de la generación macular seca, es importante que tengamos en cuenta que representa el 80 a 90% de los casos. Aunque no es tan fulminante o tan sintomático de manera aguda como la neovascular, para la neovascular recordemos que sí hay un tratamiento como lo son los anti-VEGF, mientras que para esta no, entonces esto por eso cobra tanta importancia por la morbilidad que genera. Recordemos también que las drusas son la lesión característica, importante tener en cuenta que las drusas se van a localizar entre la membrana basal, que son estos puntos rojos que ven acá, y el epitelio pigmentario, y ahí va a estar la diferencia entre las pseudodrusas, que más adelante lo aclaramos. Entonces, estas drusas entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario se van a clasificar en 3 tamaños. Las pequeñas o duras, que son menores de 63 micras, las intermedias entre 63 y 125 micras, y las grandes mayores de 125 micras. En la composición de las drusas va a estar básicamente por lípidos en su mayor contenido, más del 40%, más de 129 proteínas y también iones como de zinc y hierro. Antes de que continuemos, recordemos que las pseudodrusas, es decir, que son falsas drusas, se les llama así porque en realidad son depósitos subretinianos que van a estar encima del EPR. Entonces ya no la veríamos entre las de Bruch y el EPR, sino por acá encima. Y tengamos en cuenta que a pesar de no ser drusas reales, también podrán tener riesgo de generar una probable atrofia geográfica o membranas neovasculares. Esta foto es para que visualicemos cómo se ven unas drusas. La mayoría aparentan ser de tamaño pequeño, es decir, de menores de 63 micras, que van a estar limitadas en este caso a la parafobia y perifobia. En este ojo izquierdo ya vemos drusas un poco más grandes. Recordemos que puede ser bilateral, es bilateral usualmente, pero asimétrico, un ojo puede tener más progresión que el otro. Esta foto es para mostrar otro tipo de drusas, que van a ser las llamadas anteriormente drusas blandas, en donde definen que varias drusas intermedias y por lo menos una o más drusas grandes, como lo vemos acá, que son confluyentes con el tiempo, además sumado a cambios de hiperpigmentación, son las drusas que mayor riesgo van a tener de generar neovascularización coroidea o atrofia geográfica. También está el estudio de Macular Photocoagulation Study, el MPS, en donde se habló acerca del riesgo de conversión de una membrana neovascular en el ojo contralateral si uno de los ojos tenía este tipo de drusas, y se encontró que tener mayor o igual de 5 drusas va a tener un riesgo relativo de 2.1, y tener hiperpigmentación focal, como lo mencionamos acá en este cuadro, va a tener un riesgo relativo de 2. Esto es para que veamos la diferencia con las verdaderas drusas y los depósitos subretinianos drusenoides o pseudodrusas. Acá vemos que a la foto del fondo de ojo se ven muy similares, que es ese pigmento amarillento que logramos percibir. Primero veamos la foto A, que es una paciente de 65 años inicialmente, y en el OCT, por eso es tan importante ayudarnos de estas imágenes, porque realmente nos ayudan a definir algo que clínicamente no es perceptible, en donde vemos, si ven las flechitas, esas aparentes drusas realmente no son drusas, sino pseudodrusas, porque se encuentran por encima del epitelio pigmentario. Esta paciente, a los 7 años después de este hallazgo de pseudodrusas, tal y como estaba mencionada en la literatura, tienen riesgo de generar posteriormente una atrofia.
y comprobamos que tiene esa atrofia porque en el OCT vamos a ver ese adelgazamiento y pérdida del EPR y la hiperreflectancia que se ve hacia la coroides en esta parte que tengo señalada amarilla. Es importante también reconocer, como lo mencionamos al principio, que no todo cambio en el fondo de ojo que veamos con una pigmentación amarillita va a ser ya sugestivo de la degeneración macular. Tengamos en cuenta que tanto la degeneración macular como los cambios de la edad van a ser cambios por injurias oxidativas del epitelio pigmentario que se van acumulando. Además, tengamos presente que la edad en sí va a hacer que disminuya la densidad de esos fotorreceptores, van a disminuir los gránulos de melanina del EPR y se van a aumentar la cantidad de lipofusina que tenemos. Sí está presente normalmente en el EPR en condiciones normales, que de hecho es lo que permite la fluorescencia en las angiografías, pero se va a ver aumentada con el tiempo. Recordemos que en cambios normales van a hacer que encontremos depósitos laminares entre la BRUG y la EPR, y en general la coriocapilaris también va a tener cambios involutivos por la edad. Va a disminuir el diámetro y número de vasos y por ende disminuiría el flujo sanguíneo coroideo. La conclusión que tenemos, y acá les muestro en esta imagen estos depósitos pequeños amarillentos, es que las drusas pequeñas aisladas o las famosas drupelets no van a ser patognomónicas de una degeneración. Pueden no estar empezando con la degeneración, sino simplemente ser hallazgos de la edad. En cambio, cuando ya encontramos drusas de mayor tamaño, que son confluentes, como estas que vimos acá, en ese caso sí diríamos que presentan mayor riesgo y ya puedo yo decir que el paciente está teniendo la degeneración macular relacionada a la edad. En cuanto al desprendimiento del EPR, se va a ahondar más acerca de este tema en la parte neovascular, ya que predisponen de 1/3 a la mitad a que desarrollen membranas neovasculares, pero en general van a ser secundarios a esas drusas blandas que van a terminar confluyendo y van a generar un tipo de desprendimiento drusenoide seroso. Van a ser grandes y van a ser recurrentes, y en la histología podemos encontrar también el aspecto interno de la membrana de Bruch engrosado, y vamos a ver siempre un borde que es hiperreflectivo. Ahora, en cuanto a la parte más severa de la degeneración macular seca, vamos a tener a la atrofia geográfica, que es su forma más avanzada. Va a ser importante porque representa el 20% de ciegos legales por este tipo de degeneración relacionada a la edad. Es la forma tardía y básicamente es debida a la pérdida de las células del EPR, que recordemos que como es el sustento metabólico para los fotorreceptores, pues si se pierde ese EPR y ese sustento metabólico, también morirán los fotorreceptores subyacentes. Posteriormente se va a dañar también y se va a degenerar la coriocapilaris y se van a generar zonas de atrofia que son característicamente mayores de 175 micras de diámetro, y vamos a poder evidenciar, como ya se pierde toda esta parte del pigmento, vamos a tener en cuenta, como lo muestra esta imagen, que va a ser mucho más perceptible los vasos gruesos coroideos. También es importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que en la autofluorescencia sería la imagen ideal para analizar la atrofia geográfica. Vamos a ver por qué. Entonces acá vemos a una paciente de 65 años que tiene disminución progresiva de la visión desde el ojo derecho y progresivamente, actualmente con una agudeza visual de 20/200. ¿Por qué? Porque está comprometida el área central. Porque recordemos que la atrofia puede no involucrar directamente la fóvea, pero estar subyacente a ella. Entonces, depende de eso, vamos a ver los síntomas. En este caso está muy central y por eso es tan sintomática con la disminución de la agudeza visual. Vamos a ver acá en estas dos imágenes unas tomas de angiografía fluoresceínica, en donde se va a hacer más evidente lo que vemos en la foto de color de fondo de ojo. Acá vemos un cambio en el pigmento central, ovalado, en el que si comparamos el color con la retina subyacente, esto está más naranja y esto está atrófico, más amarillo, y debido a esa atrofia van a ser prominentes estos vasos coroideos gruesos, que lo podemos ver también en esta fase intermedia de la angiografía, en donde se ven los vasos coroideos más fuertes por este defecto en ventana que se ve donde está la zona atrófica. Y en la fase tardía es importante que la analicemos porque si ven estos bordes son hiperfluorescentes y eso nos habla de que es una atrofia, una lesión que está activa y que por ahí va a seguir avanzando esta atrofia. En cuanto a la clínica que nos va a referir el paciente, vamos a tener que va a haber disminución de la agudeza visual debido básicamente a que se mueren los fotorreceptores.
Y, sin embargo, es importante tener en cuenta que la agudeza visual no nos va a hablar de la severidad de esta, porque como les comentaba, según el área donde esté ubicada, afecta o no directamente la agudeza visual central. Las drusas sí es importante tenerlo en cuenta que van a disminuir la sensibilidad al contraste. Entonces el paciente asimismo va a solicitar mayor iluminación para poder tener más detalle porque siente que no es suficiente la luz. Van a referir metamorfopsias en objetos que ellos saben que normalmente son lineales o de pronto a la lectura que dicen que ven las cosas torcidas o como onduladas, y van a referir también cambios en el tamaño. Por esa misma metamorfopsia pueden tener errores en la percepción del tamaño y refieren que ven las cosas más pequeñas de lo normal, que sería la micropsia, y pueden referir escotomas centrales, y los pacientes usualmente lo refieren como que no pueden reconocer la cara del familiar que se le está acercando. Para el diagnóstico, entonces vamos a tener en cuenta que sí, los antecedentes, los factores de riesgo, todo lo que hemos hablado, pero además un examen detallado de fondo de ojo dilatado. También podemos ayudarnos de la rejilla de Amsler, que incluso el paciente lo puede hacer en casa. Las fotos de fondo de ojo son muy importantes por esos pacientes, por ejemplo, el hallazgo que a los 7 años, después de una pseudodrusa, generó una atrofia geográfica. Por eso es tan importante tener un registro inicial del paciente, así a veces pensemos que son cambios muy incipientes para poderlos comparar en el tiempo. También tenemos la angiografía fluoresceínica o con verde indocianina, aunque la verde indocianina se utiliza más para ver la vasculatura coroidea. El OCT, que es una gran herramienta que nos permite ese corte transversal, que podemos evidenciar si realmente son drusas o no y cuál es la ubicación de estos. Y el OCT angio, que tiene como más cabida en la parte neovascular. Entonces acá es para que repasemos un poco la clasificación clínica de la que hablábamos, la básica que propuso Ferris. Entonces acá no puse pues los cambios, un fondo de ojo normal que podemos tener en mente. Este ya es un cambio donde vemos cambios incipientes por la edad, donde se ven los famosos drupelets, recuerden, depósitos de menores de 63 micras, sin cambios pigmentarios. Acá vamos a tener una degeneración temprana, en donde se ven drusas de tamaño intermedio, que son estas, que son mayores de 63 y menores de 125 y sin cambios pigmentarios, aunque en esta foto pareciera que sí hubieran ya cambios pigmentarios. En la foto C, la foto D y la foto E, las puse en estos tres aspectos porque las tres van a estar catalogadas dentro de la generación intermedia. Sin embargo, si ven, hay cambios, o sea, se ve muy diferente esta C a esta E. Entonces, ellos explicaban que para que sea intermedia, basta con tener solamente una drusa que sea de un diámetro grande, es decir, mayor de 125. Prácticamente, ¿cómo hacemos para distinguir que sí tiene más de 125 micras? Lo que voy a hacer es que voy a comparar el diámetro de esta drusa con el diámetro que tienen estos vasos principales al pasar por el borde del nervio óptico. Entonces, si se me aparece y se asemeja al diámetro que puede tener la drusa con respecto a este vaso, puedo estar seguro de que es una drusa grande. Acá ya veo una fase intermedia donde hay bastantes más drusas en todo el área foveal, y en esta, además de esas drusas, empiezan a haber cambios pigmentarios notorios. En cuanto a la tardía, ya vemos que son mucho más grandes, más dispersas, y acá en el centro se empieza a ver cómo inicia la atrofia, en este caso que estamos hablando de la seca. Pero si viéramos una membrana neovascular, también sería catalogada como tardía. En cuanto a la rejilla de Amsler, recordemos que es un test muy fácil para evaluar la visión central del paciente y consiste básicamente en este cuadrado con unas rejillas y este punto central. Entonces, incluso se puede hacer, nosotros lo podemos hacer con el paciente en el hospital cuando nos refiere metamorfopsias para estar seguros de que sí sean, o le podemos entregar al paciente que estamos en seguimiento para que lo haga en su casa. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Se le pide al paciente que utilice sus gafas para leer y que a una distancia de 30 centímetros aproximadamente se tape un ojo. Es importante que lo hagan de manera monocular y va a mirar a este punto central. Y al paciente se le va a explicar que debe referir si ve la rejilla completamente recta, líneas rectas, o si las ve onduladas, que serían las metamorfopsias, o incluso si está viendo ya un escotoma. En cuanto a la angiografía, tendrá como mucha más parte para análisis en la parte neovascular, sin embargo acá sirve mucho porque vamos a hablar de cambios hipo o hiperfluorescentes. Entonces, esta es una foto de fondo de ojo sin red free y esta es una foto de ojo con red free. En la red free vamos a ver que se acentúan mucho más los vasos coroideos, y esta es una foto de la autofluorescencia. Es como la más importante,
en donde podemos también evaluar muchos hallazgos de la atrofia, y un tip para saber que estamos en la autofluorescencia que el doctor Carlos Mario siempre me da es que el nervio óptico se va a ver negro. Esta es la foto que ya habíamos explicado en la fase temprana, en la fase tardía, y recordar que los bordes hiperfluorescentes me van a recordar que es una lesión que va a progresar. En cuanto al OCT, esto es como un brochazo general, ya que más adelante tendremos una charla de la clasificación actual basada en OCT para estas degeneraciones, pero acá principalmente lo que quiero mostrar es que estas van a ser las drusas, son drusas grandes, y estas intermedias, en las que vamos a ver que se localizan entre la membrana de Bruch y levantan el EPR, están debajo del EPR y por eso son verdaderas drusas. Acá también podemos notarlo, y el área de atrofia, que vemos que se caracteriza por la hiperreflectancia que se ve a través de la coroides. Como lo podemos ver también acá, se pierde el EPR, se ve como aplonado, se ve la zona de atrofia, y la confirmamos porque se refleja todo hacia la coroides. Como no hay un tratamiento específico, se habla mucho y se han hecho varios estudios acerca de la prevención y el retraso de este tipo de patología. El estudio más grande y más reconocido ha sido el Age-Related... ¿Perdón? Le pido excusas. Doctor Berrospi, ¿usted puede darle acceso a Jorge Alió, que me pide quiere entrar? Sí, señor, ya le mando ahorita al correo. Bueno, entonces este estudio fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado en el cual se evaluó el impacto que tenían los antioxidantes y micronutrientes en la progresión para evaluar si disminuía la incidencia de la generación macular de tipo seca. Constaba en una fórmula de ciertas dosis de vitamina C, E, betacarotenos y cobre, básicamente. ¿Y qué se demostró? Se demostró que en los grupos 3 y 4 ellos dividieron básicamente en 4 categorías los pacientes. Los 1 que no tenían casi drusas, los 2 que había algo de drusas y cambios pigmentarios, los 3 que tenían drusas intermedias o grandes con atrofia geográfica, y 4 que ya tenían pérdida visual debido a esto de degeneración. Entonces ellos lograron demostrar con un OR que sí mostró ser protector, no atraviesa el 1, con un 25% de probabilidad de que evite la progresión en esos grupos 3 y 4, que eran como los más avanzados. Sin embargo, hay un problema. Los betacarotenos demostraron que aumentaban el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Entonces, no es una fórmula pues que uno crea que empíricamente solamente por ser vitaminas se le pueda mandar al paciente, porque debemos tener en cuenta los antecedentes, y si tiene antecedentes de cáncer pulmonar en la familia, o si es fumador, pues definitivamente no se le puede enviar este tipo de medicamentos al paciente. La segunda fase de este estudio, que fue el AREDS-2, lo que hicieron fue que cambiaron el betacaroteno por otros carotenoides como son la luteína y la zeaxantina, que se demostró que logró reducir hasta el 18% esa progresión a la forma más grave de la degeneración. Sin embargo, y bueno, la ventaja de esto es que se eliminó el betacaroteno como el factor que aumentaba el riesgo de pulmón. El estudio BIMES, por su lado, demostró un efecto protector de los omega 3, sin embargo, el AREDS-2 ahí mismo dijo que para ellos no había demostrado ser un efecto protector. ¿Qué pasa? Que Cochrane, pues ante la vista de esto, hizo una revisión sistemática, la publicó en el 2017, y básicamente las conclusiones que... Explica lo del protector del omega 3, que dice que antes sirve para eso, y tú dices que necesita el efecto protector. Sí, doctor, el estudio BIMES refirió que sí tenía un efecto protector, los omega 3, que los aportaban el pescado, pues, que entonces que tuvieran más ingesta de pescado, e incluso las cápsulas que vienen de omega 3. Sin embargo, el AREDS-2, que fue esta segunda fase del estudio, lo contradijo y dijo que en la población que ellos estudiaron no se encontró beneficio alguno. Gracias. Listo. Entonces, en la revisión sistemática vemos que ellos refieren que si bien algunos estudios han reportado que las vitaminas antioxidantes y los minerales podrían retrasar esta progresión, no hay todavía revisiones sistemáticas que nos hablen acerca de los efectos adversos de las microdosis de antioxidantes o vitaminas, que perfectamente podrían tenerlo, así como se demostró para los betacarotenos. Entonces ellos refieren que aunque la luteína y la zeaxantina han sido recomendados por estudios pequeños, en esta revisión sistemática no se encontró que hubiera un real efecto sobre la progresión
en la degeneración macular. Es decir, Cochrane no recomienda que se dé este suplemento de antioxidantes y minerales. Otras formas nuevas de tratamiento que se han ensayado han sido estos estudios Mahalo, Gates y Complete han estudiado distintas nuevas sustancias para evitar la progresión de la degeneración macular de tipo seca. Entonces, el estudio Mahalo utilizó el lampalizumab, que básicamente son estas dos sustancias, pretenden ser inhibidoras de la activación de la vía alterna del complemento, que ya hablábamos de la patogenia. Entonces, intentando buscar algo, dijeron, pues si el problema está en la cascada de complemento que se nos activa por un polimorfismo del factor H, pues inhibamos esa activación. Estas son las dos sustancias que utilizaron. El Mahalo utilizó el lampalizumab en una dosis de 10 miligramos y lo compararon con el grupo control en el que no se inyectó ninguna sustancia. En el tiempo de seguimiento de un año demostraron que sí hubo reducción del 20% de esa progresión de la atrofia geográfica, con una sustancial mejoría en la parte de la agudeza visual. Sin embargo, hubo el estudio COMPRIS y SPECTRI en el que descartaron y les dio por el contrario en un tiempo de seguimiento de 48 meses que el lampalizumab no fue efectivo, es decir, es contradictorio. El eculizumab, también siendo una sustancia que inhibe la vía alterna, por su lado no encontró ningún beneficio en dárselo al paciente en un tiempo de seguimiento de un año. Hay otra sustancia que es la tandosporina, que es un inhibidor selectivo del receptor 1A de serotonina, que por sus efectos neuroprotectores se intuyó y se dijo, pues si es neuroprotector debe proteger la parte visual y la vía visual también. Sin embargo, pues no demostró ningunos resultados. Estos ensayos clínicos son fase 2 y fase 3, en los que recordemos que lo que hace es analizar la efectividad dosis-efecto y los efectos adversos, y pues hasta el momento no dieron ningún resultado contundente ni positivo para que sean instaurados como tratamiento. Angélica, qué pena te interrumpo. Yo quería gastarme 30 segundos, quería presentar aquí en la lista de participantes está el doctor Jorge Calzada, yo creo que todos ya lo conocemos, tuvo la bondad de conectarse un momentico y participar con nosotros y me estaba escribiendo ahorita por interno y quería hacer un comentario. El doctor Jorge Calzada pues es un retinólogo, como muchos ya conocemos, fue compañero mío en un diplomado que hicimos y le pedí a ver si quería participar y muy amablemente aceptó. Entonces, Jorge, pues te presento a todo el grupo de la Foscal, una clínica muy grande aquí en Bucaramanga y muchos compañeros de otras ciudades. Ahí lo pueden ver pues en la imagen, entonces, bienvenido. Hola Rubén, y hola a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, señor. Oiga, a propósito, me alegra mucho que están haciendo esto, me parece que es una excelente labor, sobre todo ahora que estamos todos encerrados en algún lugar u otro, ¿no? Yo acabo de salir de salud de operaciones de una urgencia, pero sí iba a decir, yo fui investigador del estudio de lampalizumab, no del estudio Mahalo, pero del estudio Spectri, y fue una de las cosas más frustrantes que he tenido en mi carrera, en mi opinión, porque yo creo que el estudio Mahalo nos dio una expectativa de control de la progresión de la enfermedad, de la atrófica. Pero unas cosas muy interesantes con el Mahalo, porque en la idea lo que se encontró en el Mahalo es que había un subgrupo de pacientes que podían tener una regresión o un control de la enfermedad de una mejor manera. Y cuando se fue al estudio número 3, a la fase 3, que fue el Chrome y el Spectri, la idea fue tratar de enfocarse en esos pacientes. O sea, lo que ellos trataban de buscar era decir, ok, no vamos a ver todos los pacientes con degeneración macular no exudativa, atrófica, pero simplemente buscar aquellos pacientes de alto riesgo de progresión y bajo autofluorescencia y bajo su fenotipo, no, perdón, su genotipo del factor de complemento. Desgraciadamente no funcionó para nada. Yo desde ese momento tengo la opinión de que va a ser muy difícil conseguir algún medicamento que controle esto, simplemente no por motivos biológicos, pero por motivos prácticos. El tiempo y el dinero que estos estudios toman son tan absurdos, largos y caros, que va a ser muy difícil tener otras compañías metiéndose en este sistema, a menos que realmente tengan una buena perspectiva de mejoría. Y ojalá esté equivocado, pero esa es mi opinión. Pero nada más quería hacer ese comentario, o sea que por favor, excelente presentación y siga, por favor. Doctor Calzada, buenos días, qué pena. Alejandro Tello, Bucaramanga. Una pregunta, su opinión en cuanto a los suplementos con luteína, zeaxantina, antioxidantes, que está tan bien dividida.
Yo soy de la opinión que hay demasiada confusión en función de los suplementos. Escuché a algún doctor mencionar los omega 3, que los omega 3 inicialmente se hablaban y después encontramos no hay suficientes datos al respecto. Después los betacarotenos. El asunto de los betacarotenos, y lo que sí sabemos es esto, en la comparación del AREDS1 con el AREDS2, es que el betacaroteno, creo que tú lo mencionaste ahí, pero no estoy seguro, el betacaroteno compite con la absorción de la luteína y de la zeaxantina. Y por eso, al aumentar los betacarotenos, pues disminuye la absorción de estos y entonces disminuye su asunto. O sea que el betacaroteno lo pudimos remover. Aumenta el factor de riesgo de cáncer de pulmón y disminuye la absorción de la luteína y zeaxantina. Pero aparte de eso, yo soy de la opinión que se le da AREDS2 a los pacientes con degeneración macular. Y lo dejo ahí. Aparte de eso, también sí, bueno, por favor, no fumar, que es la parte más importante. Yo creo de todos los factores, la parte más importante es esa. Pero mucha gente trata de hacer unas combinaciones especiales. Yo creo que no hay suficiente data para hacer más nada que los AREDS2. La parte que se vuelve más complicada es cuando tienes un paciente con cambios muy tempranos, número uno, o tienes un paciente que sea hijo, o sea, que tenga factores de riesgo familiares. Me preocupa, como estaba mencionando la doctora, no sabemos cuál es el riesgo de efectos secundarios de utilizar estas macrodosis por décadas. Una cosa es recomendársela a una paciente que tiene 75 años y otra cosa es empezar a recomendarse a un paciente a los 35 años de edad y no sabemos si 3, 4 décadas después de repente te baja un grado de toxicidad porque son dosis relativamente altas. O sea que yo, mientras las cosas no cambien, yo simplemente recomiendo los AREDS2 a los pacientes con degeneración macular diagnosticada y a los pacientes con factores de riesgo les digo que no fumen y que coman bien, que coman sus antioxidantes, ¿no? Gracias, doctor. Gracias a usted. Voy a ponerme mute. Bueno, entonces para continuar, basándonos en la parte, como recuerdan, las drusas en su mayoría de componente van a ser de componente lipídico, de colesterol. Entonces basado en esto dijeron, pues bueno, muy sencillo, evitemos la lesión principal, que van a ser la formación de drusas con mayoría de componente lipídico, usando altas dosis de estatinas para evitar esta formación y así pues retrasar esta degeneración. Sin embargo, en la revisión que hizo Cochrane, publicada en el 2016, dijeron que había evidencia insuficiente para concluir realmente el rol de las estatinas en la prevención, ya sea de la aparición o la progresión de este tipo de degeneración. Este cuadrado, bueno, lo que ya hemos hablado de cómo se hace el diagnóstico, lo que nos mencionaba el doctor, lo más importante es corregir los factores de riesgo, ya que si bien no hay un tratamiento establecido, lo mínimo que podemos hacer es explicarle al paciente el impacto que tiene dejar el cigarrillo, tener una dieta saludable y otros factores como controlar adecuadamente la hipertensión y la aterosclerosis. Es importante tener en cuenta que un paciente que fuma tiene 2 veces más riesgo de presentar la degeneración. Un exfumador tiene más o menos un riesgo, un OR del 1.8, pero un paciente que ha dejado de fumar 20 años ya no presentará un riesgo para presentar la degeneración. Se me había olvidado mencionarles eso. Por estas razones y por el hecho de que hablábamos que las drusas o la misma atrofia puede en algún momento avanzar y generar membranas neovasculares, es tan importante pues no abandonar al paciente y además de controlarle los factores de riesgo, hacerles un seguimiento mínimo cada año, así nosotros veamos que no tiene signos de progresión. Ya que si en algún momento presenta la membrana neovascular, recordemos, y más adelante otra compañera lo va a hablar, para esta sí hay un tratamiento. Bueno, ya hablamos de varios abordajes de las posibilidades de tratamiento, pero también recordemos que el epitelio pigmentario pues es el que principalmente sufre y por la pérdida de él es que los fotorreceptores se van a perder. Entonces han propuesto, bueno, si el epitelio pigmentario es tan importante, pues ¿qué sería lo ideal? Prevenir la disfunción de este para que no se muera y así no se mueran los fotorreceptores, darle un soporte y que ante ese estrés oxidativo pues no muera tan rápido y que pueda prolongar su función y reemplazarlo ese dañado por uno nuevo. Entonces me llamó bastante la atención que a qué vamos en el futuro o como terapias que se vislumbran van a ser la terapia basada en células madre. Recordemos que las células madre van a ser capaces de proliferarse de una manera indefinida y a ese estado indiferenciado y posteriormente, según la localidad donde estén, diferenciarse a distintos tipos de célula.
Entonces lo que han estudiado son terapias basadas en poner las células madre en ese epitelio pigmentario que está dañado para que básicamente se proliferen en un epitelio pigmentario sano. Se han hecho trasplantes autólogos, sin embargo, pues bajo la teoría de que tenemos que si el daño también es grande, en gran medida genético, pues si yo hago un trasplante autólogo de células del EPR sanas, esas células también van a tener tarde o temprano la decodificación y la predisposición para degenerarse. Entonces, falta todavía mucho para esto, pero pues ya se está hablando del tema. Y otra cosa importante es que si bien las células madre tienen la capacidad de proliferarse, que es lo bueno, porque nos generarían nuevas células del EPR, pues puede también proliferarse indefinidamente y todavía no hay estudios donde nos muestren que tenga realmente seguridad y que más adelante no nos vaya a regenerar un problema de tumores. Otra posibilidad de la que se ha hablado para estos pacientes son los implantes retinianos, que si bien no fueron enfocados para este tipo de pacientes, ya que se generó más que todo para aquellos con retinosis pigmentaria que tienen muy malas agudezas visuales desde muy tempranos momentos de la vida, pues también se han estudiado en este tipo de pacientes y existen dos, que va a ser el Argus 2, que es de Estados Unidos, y el Alpha IMS, que es de Alemania. Estos pues van a ser básicamente como unas prótesis que se insertan en el espacio subretiniano, como lo vemos acá en el fondo de ojo, también se puede ver en la radiografía, y tiene un cablecito con un monitor. Lo que busca esto básicamente va a ser, como muestra esto, es como un microchip que se inserta en el espacio subretiniano, y si bien pues no hay fotorreceptores, que esto cumpla como esa función de ayudar a transmitir los estímulos que se reciben para poder llegar a transmitir, si no una imagen perfecta, por lo menos la percepción luminosa o de objetos grandes, que para pacientes que ya son invidentes, pues cambia bastante su estilo de vida. Sin embargo, pues todavía los costos y duración de las prótesis y que sea impermeable se ha dificultado, y por eso no se ha implementado como una terapia estandarizada. Y listo, eso fue todo. Doctora, ¿puedo hacer un par de comentarios? Claro, doctor. Me alegra estoy sorprendido la calidad de la comunicación a propósito. Quiero hacer dos comentarios. Vamos a comenzar sobre los implantes retinianos. En Estados Unidos el Argus 2 ha salido del mercado. Era un sistema demasiado complicado. Sí es cierto, era para retinitis pigmentosa con pacientes con visión realmente baja, de percibe luz o menos. Pero se ha descontinuado el proceso. Están tratando ahora, esa misma compañía está tratando de buscar implantes cerebrales, corticales. Y la verdad, esto es muy interesante ver qué va a pasar, pero la idea de implantes corticales ha estado desde hace décadas hablándose, y bueno, ojalá tengan algo bien, pero yo no tengo demasiada, digamos, positividad al respecto. El asunto de las células madres, hay varias cositas que hay que decir. Una cosa es obvia para todos los colegas, pero siempre es importante comentarlo, que hay demasiados lugares, demasiadas clínicas, demasiada gente están tomando el concepto de stem cell o células madre para tomar ventaja de nuestros pacientes. En Florida había un doctor que estaba inyectando células autólogas de la médula ósea en el vítreo, con la idea de hacer terapia de células madres, que realmente no lo era, y muchos pacientes perdieron su visión al respecto, porque una serie de complementos y trombocitos, todo este enredo que ocurre ocularmente. Pero en términos de hacer estudios de verdad bien hechos sobre células madres, el problema es más allá de las células madres. El problema es, como la doctora mencionó, tienes epitelio pigmentario dañado. Pero ¿qué pasa con la membrana de Bruch? La membrana de Bruch es una parte crítica en el desarrollo de la enfermedad. La membrana de Bruch en los pacientes está engrosada, no solamente por las drusas, sino por los depósitos de membranas lineales y basales. Eso por una parte. Y segundo, la adherencia de las células sobre la membrana de Bruch no funciona del todo bien. Segundo, cuando se inyectan células de epitelio pigmentario disasociadas, acuérdense que el epitelio pigmentario debe ser un epitelio cuboidal y asimétrico, o sea que tiene una polarización, una área para hacer su contacto con las células fotorreceptoras, con los conos y bastones, y la parte inferior en la membrana basal. Cuando tú inyectas, y esto yo he hecho en el laboratorio, tú coges epitelio pigmentario desasociado y lo inyectas en una suspensión, estas células no desarrollan esa monocapa cuboidal,
y se forman, se pegan de cualquier otra manera. Eso no es funcional para nuestros pacientes. Entonces ahora el concepto que se está discutiendo ahora es tratar de hacer unos scaffolds, que son unas placas de membrana basal con epitelio pigmentario ya en monocapa cuboidal, hacer una retinotomía y pasarla por debajo de la retina. La otra parte que es importante es qué pasa con los coriocapilares. La doctora ya mencionó la ausencia de coriocapilares, que es, la pregunta es qué ocurre primero, si son las fotoreceptoras, si son los epitelios pigmentarios, son los coriocapilares. Pero independiente de eso, cuando tienes el paciente con degeneración macular atrófica ya presente, ¿de qué te sirve poner células epitelios pigmentarios y Brooks membrane si no hay coriocapilares debajo para proporcionar oxígeno y metabolitos? Estas son las preguntas que tendremos que lidiar en el futuro. No creo que tenga respuesta ahora mismo, pero quería hacer estos comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hola Angie, ¿cómo estás? Buenos días para Hola. todos. Felicitaciones por la charla. Yo quisiera hacer algunos apuntes muy pequeños. No sé si pueda yo compartir pantalla, sobre todo con la parte de la clasificación. En el 2016, con el tema de la clasificación han habido muchas variaciones. 2006, 2013 y últimamente en el 2017, Space muestra una clasificación que es una clasificación por medio de la cual, con los hallazgos que yo tenga al examen físico, esta no es, que yo tenga el examen físico, ya sea de las drusas blandas, las drusas subretinianas o las paquidrusas, que es un término relativamente nuevo, es importante estadificar a estos pacientes, fenotipicarlos, para tener una idea de cómo estos pacientes van a evolucionar en el futuro. Como tú muy bien decías, los pacientes con drusas blancas y tienen hiperpigmentación focal pueden evolucionar a neovascularizaciones maculares o atrofia geográfica. Los pacientes con depósitos subretinianos también pueden evolucionar ya sea a neovascularización macular o atrofia geográfica. Entonces es muy importante que nosotros podamos estadificar a estos pacientes, ver en el tiempo qué es lo que tienen y de acuerdo a las características que nosotros encontremos podemos hacer un seguimiento a estos pacientes. Lastimosamente, como tú lo dijiste, no tenemos un tratamiento efectivo en este momento, ya que la degeneración seca no se le puede hacer nada, básicamente modificar los estilos de vida, pero sí nos va a hacer una idea de lo que nosotros encontremos cada cuánto vamos a observar. Y hay otros estudios similares que con los hallazgos en el OCT lo pueden orientar a uno más o menos a esos pacientes cómo van a progresar en el tiempo. Entonces, en un estudio en el 2017 hablan de la presencia de focos intrarretinianos hiperreflectivos, la presencia de focos hiporreflectivos dentro de los desprendimientos drusenoides, la presencia de depósitos subretinianos y el volumen de las drusas. Es decir, que una imagen de OCT es mucho más que una imagen de OCT y tenemos que estar hoy en día muy pendientes de los biomarcadores, ya que cada uno de esos hallazgos nos van a orientar de qué es lo que tiene el paciente en el momento y cómo va a evolucionar en el futuro. ¿Y qué es importante? Sabemos que estos pacientes, algunos van a tener más riesgo de progresar a la forma húmeda. Si nosotros detectamos a estos pacientes que evolucionan a la forma húmeda a un diagnóstico mucho más temprano, pues si hacemos un tratamiento más temprano, pues vamos a tener resultados mucho mejores. Y otra cosa, un aspecto muy importante que no nombraste, es gracias hoy en día a la tecnología y a la OCT angiografía, nosotros podemos evaluar pacientes que tienen membranas neovasculares y que no están haciendo exudación. Es algo relativamente frecuente en la práctica clínica, más o menos el 15% de los pacientes tienen una membrana neovascular, como lo vemos acá en la imagen del OCTA, y que Carlos Mario, estamos viendo la imagen de un artículo en PDF, no las imágenes de OCT. Si quiere, cambie la ventana. Ay, Dios. Ahí sí, no sé cómo hacer. Vuelva a compartir, ponga compartir y le salen las ventanas que usted tiene abiertas y escoge la que quiere mostrar. Ah, mejor. Ok, ¿ya? Ahora sí, pero entonces sí, nos perdimos un poquito ahí cuando usted mostraba unas hiperreflectividades. Yo al principio. Ok, entonces no sé cuál. Pues describan
Las imágenes que ahora sí las estamos viendo perfecto. Ahora sí, esas imágenes sí eran las de OCT. Esta clasificación de SPACE, que lo que buscaba era orientarnos en cuanto a los hallazgos, cómo puede evolucionar el paciente. Luego, ves, esto de la tecnología es increíble. Luego les estaba hablando de este otro estudio. No sé si se esté viendo. Se ve una tabla, sí. Una tabla. Que con ciertos biomarcadores en el OCT podemos también hacernos una idea de cómo va a progresar el paciente. Depósitos hiperreflectivos en el OCT, depósitos hiporreflectivos dentro de los desprendimientos drusenoides, desprendimientos subretinianos y el volumen de las drusas. Y la otra tema importante que les iba a hablar, que gracias al uso de la OCT angiografía nos permitió evaluar a estos pacientes, es identificar una nueva patología que es la membrana neovascular no exudativa, es decir, pacientes que les tomamos el OCT angio, vemos esta membrana neovascular y esta membrana neovascular no presenta los signos típicos de actividad, es decir, líquido intrarretiniano o subretiniano. Entonces, inicialmente decían, ¿qué hacer con estos pacientes? Tienen la membrana, la estamos viendo, pero no está produciendo pérdida de visión y no está produciendo ningún signo de actividad. Entonces, se decía, tratémoslo o no tratémoslo y observémoslos en el tiempo. ¿Qué se sabe hoy en día? Con estos pacientes lo que hay que hacer es observarlos, rejilla Ansler, control de factores de riesgo modificables, porque estos pacientes en un año tienen un riesgo hasta el 15 al 25% de volverse activa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la tecnología ha llegado para imponerse y para ayudarnos, no solamente para decir hoy en día, no, el paciente tiene una degeneración seca o una degeneración húmeda. No, ya podemos fenotipicar a los pacientes inicialmente y de acuerdo a esa fenotipicación que nosotros realicemos, podemos observar a los pacientes y eventualmente diagnosticar más a tiempo una degeneración húmeda, que es para la cual hoy en día contamos con un tratamiento, y si la diagnosticamos y tratamos a tiempo, pues vamos a tener mejores resultados. Carlos Mario, si tú diagnosticas esta neovascularización que está tranquila, como tú dices, que hay líquido subo sobre, y sabe que en un altísimo porcentaje va a evolucionar ¿por qué no le hace el tratamiento de una vez? Porque hay estudios que dicen que las membranas neovasculares no son lesivas. Es decir, que si está creciendo esa membrana neovascular es porque está tratando de compensar a esa coriocapilares que está fallando. Entonces, es mejor dejarla quieta y seguir a esos pacientes en el tiempo, rejilla Ansler, control de factores de riesgo, y si se activó, pues tratarla a tiempo. Pero sí hay muchos estudios que dicen no inyectémoslo porque vienen los riesgos asociados de las inyecciones y más bien esa membrana lo que está haciendo es compensando a la coriocapilares que está fallando. O sea, el problema, Carlos Mario, es la exudación de esas membranas. Exactamente, por eso se llaman membranas neovasculares no exudativas. El problema es cuando exudan. Iba a apoyar ese mismo concepto, doctor Rangel, que hacía tiempo se estaba percibiendo, se pensaba que estas membranas neovasculares eran como el cáncer, que requerían ser removidas siempre. Y por eso hubo ciertos tratamientos que se vieron, inclusive de radioterapia intraocular, el estudio Cabernet, para tratar de destruir estas membranas neovasculares. Y resulta que destruyen la membrana neovascular y entonces causa atrofia geográfica. Si vemos, y la doctora mencionó sobre los tipos de las lesiones, que hay lesiones tipo 1, neovasculares, que son por debajo del epitelio pigmentario, y las tipo 2, que son por arriba del epitelio pigmentario. Sí podemos decir que las tipo 2 casi siempre son malas, porque están destruyendo células fotorreceptoras. Pero las tipo 1 son aquellas que crecen muchas veces de una manera subclínica, como el doctor mencionó, y ahora las podemos ver. Antes lo teníamos que hacer en angiografía por endocianina para encontrarlas. Ahora las podemos ver con OCT angio. Pero el punto es que
son la compensación a la pérdida de los coriocapilares y la pérdida de oxigenación que tienen estos pacientes. Entonces, estas membranas, al estar por arriba de la membrana de Brooks, pueden de hecho causar efectos positivos. Entonces, nuestra responsabilidad es simplemente controlar su exudación, como el doctor dice, no necesariamente destruir su presencia. Por eso es que muchas veces uno ve pacientes que tienen degeneración macular con una membrana vascular tipo 1 en un ojo con visión 20/40 y en el otro ojo con atrofia geográfica y visión de contadedos, porque nunca se desarrolló eso, que son cosas muy curiosas. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Yo quiero hacerle una pregunta a los magos que están ahí. En el proceso de la vida, el proceso metabólico en su generación de energía libera radicales oxidativos. Y esos radicales oxidativos, la mitocondria tiene la capacidad de generar los antioxidantes necesarios que sí funcionan, no la vitamina C, que sí funcionan para bloquear esos radicales y evitar el envejecimiento. Pero con el tiempo, la mitocondria, al envejecer, va perdiendo esa capacidad de bloquear los radicales antioxidantes. ¿Qué podría ser factible para darle a un paciente que estimule a la mitocondria a que siga produciendo radicales, que bloquee los radicales oxidativos como tratamiento? Pregunto yo, no tengo ni idea. La verdad, no hay ningún tratamiento más allá de lo que la doctora comentó. Yo creo que tanto el problema mitocondrial como los mismos factores de acumulación de A2E, de los ésteres de lipofuscina, estamos hablando de procesos que son sumamente eficientes. Por arriba del 99% de eficiencia es lo que tenemos en los cambios metabólicos intramitocondriales y en los cambios del ciclo de la vitamina A en el complejo de los fotorreceptores y las células de tejido comunitario. El problema es que cuando una persona vive 90 y pico de años, hasta un proceso que es 99.9% de eficiencia, desarrolla una acumulación de metabolitos potencialmente tóxicos. Y la verdad, no tenemos nada para hacer un tratamiento específico, por mucho que uno pueda pensar, uno se le ocurre estas ideas, y estas ideas cuando buscamos a estudios clínicos, pues no funcionan. Y nuevamente yo regreso a mi punto previo, lo más importante es el tabaquismo, porque eso sí tiene cambios serios desde el punto de vista de antioxidantes y radicales libres. Primero, disminuir el tabaquismo, y número 2, la dieta, y número 3, esto. Yo lo veo de otra manera, por ejemplo. Uno habla de cómo, de cómo ahorrar dinero para cuando uno se va a retirar. Y desgraciadamente, cuando uno empieza a ahorrar dinero a la edad de 80 años, ya es un poquito tarde. Pues la misma cuestión ocurre con esto. Es muy difícil tratar de, a la edad de 75 años, buscar un tratamiento que vaya a borrar la historia de décadas de acumulación de problemas en los pacientes. Ojalá lleguemos a eso, pero lo más importante para nosotros es disminuir el impacto primario, digamos. Hola, doctor. Buenos días con todos. Primero, felicitar a Angélica, una excelente presentación. Un comentario y una pregunta quizá para usted, doctor Calzada, que está un poquito más, digamos, en los estudios genéticos y eso. ¿Usted de rutina está pidiendo algún tipo de estudio genético para degeneración macular? Ok. No. Y en cuanto a la terapia con rejuvenecimiento láser, subthreshold laser, nanosecond laser, ¿algo de eso? Tampoco. No. Okay. Y yo tengo el láser de micropulso. No. Uh-huh. A la hora, el pensar que las drusas son la patología no es suficiente. Las drusas no son la patología. Las drusas son parte de la patología o son, digamos, factores epimostrados. Son factores que reconocen que hay un problema pasando, pero no son la drusa específicamente. Uno se ve los cambios de autofluorescencia y te das cuenta que tienes cambios totalmente difusos en el polo posterior.
Y por lo tanto, estos tratamientos pues realmente no han funcionado. Yo no hago estudios genéticos en nuestros pacientes, a menos que el motivo de hacer un estudio genético es para tratar de buscar una patología distinta. Digamos, si estoy pensando, esto puede ser una distrofia macular de otro tipo. Entonces, en ese momento sí lo hago. Más Pero hacia las monogenéticas que a estas. Exacto. Pero para tratar de determinar el riesgo de un paciente, yo creo que el riesgo está claro cuando tú ves los estudios clínicos, o sea, el examen físico. Y nuevamente regreso, la parte más importante es el tabaquismo. Es el factor controlable que tenemos más importante que todos los demás. Doctor Calzado y doctor Rangel y demás retinólogos, Arana, potencial. Yo uso factores de crecimiento altamente enriquecidos inyectados en la glándula lagrimal y en las glándulas de meibomio y se genera como una revitalización y un refuncionamiento de esas glándulas y el ojo seco mejora sustancialmente. Obviamente cuando no son enfermedades inmunológicas que se necesitan los anticuerpos monoclonales para frenar la enfermedad. Pregunto, ¿sería factible inyectarle como una inyección de esas retroculares de anestesia que uno ponía buscando quedar cerquita de la mácula para ver si actúe de alguna manera esos factores de crecimiento en bloquear el envejecimiento o el daño retiniano? Desgraciadamente este proceso es mucho más complicado. Es un proceso neuropatológico de larga data y sería lo mismo que inyectar dentro del cerebro a pacientes con Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa y desgraciadamente ese es el problema que tenemos. Realmente no. O sea, por lo menos al momento la idea es interesante, pero no para tratamiento actual. Sí, doctor Calzada, es que le comentamos acá en la Foscal, además del manejo del plasma rico enriquecido en factores de crecimiento derivados de las plaquetas, que usa el doctor Galvis para el manejo de los ojos secos, acá junto al doctor Juan David Arias, que es otro retinólogo de la institución, estamos usando de la sangre, pues creamos ese factor de crecimiento derivado de las plaquetas y formamos una membrana. Y esa membrana la estamos colocando en los agujeros maculares. Ya tenemos estudios, es muy diferente al suero autólogo, sino que creamos una membrana como un scaffold y esa membrana colocamos como un plug dentro del agujero. Y hemos logrado en pacientes con agujeros maculares grandes, crónicos, secundarios a MACTEL, traumáticos, hemos logrado mejorías anatómicas visuales y visuales. Y pues complementando esto al doctor Galvis, pues en los agujeros maculares solamente hay un daño, es el daño de la retina. La degeneración macular asociada a la edad es un daño mucho más complejo en donde están involucrados fotorreceptores, EPR y coriocapilares. Por eso es que pues, este tipo de tratamiento, así tendríamos que hacer primero estudios in vitro para definir si puede haber alguna mejoría con este tratamiento. Pero lo que hemos logrado hasta el momento es en los agujeros maculares de difícil manejo o agujeros grandes, lograr estas mejorías. Yo creo que en agujeros maculares, el concepto, estoy de acuerdo con su idea, el concepto es en agujeros maculares que no cierran. Yo creo que cualquier material biológico que uno pueda poner en medio ayuda a cerrarlo. Y por eso es que está el flap invertido de membrana, por eso es que tengo unos colegas que están inyectando, ¿qué es lo que hacen? Membrana amniótica. Membrana amniótica, exacto. Yo creo que cualquiera de estas cuestiones que permita cerrar el agujero, y cuando hay mejoría de visión, en mi opinión, es porque el tamaño del agujero se cierra y el área de los fotorreceptores alrededor del agujero aumenta su capacidad de función, sobre todo si hay edema macular alrededor del agujero. Al disminuir ese edema macular va a haber mejoría de función. Yo creo que en agujeros maculares las ideas son interesantes. Ahora, en cambio, hay muchas personas que piensan que pueden poner retina en el medio del agujero y dicen que esa retina ahora está empezando a ver. En eso yo estoy totalmente en contra. No en contra de utilizar, yo creo que esa retina que se utiliza ahí es, como cualquier otro factor biológico, un plug, es un tapón, ¿no? Y te dicen, bueno, pero el OCT demuestra que se han incorporado. Bueno, pues se habrán incorporado, pero eso no significa que esas células bipolares se han conectado con las células ganglionares
Y esas células ganglionares, tú me vas a decir que en una semana se han pegado nuevamente al núcleo geniculado lateral. De eso yo no lo creo. Entonces, nuevamente mi punto aquí es, de acuerdo, cualquier factor que te ayude a cerrar esa membrana me parece excelente y puede funcionar, pero la idea de hacer trasplantes autoinjertos neuronales en un agujero macular y pensar que eso ahora corresponde a una función neurológica, no lo creo. Y el punto importante es porque mucha gente está pensando que como se puede o se ha intentado en agujeros maculares, ¿por qué no lo intentamos en degeneración macular? Vamos a poner plugs de mácula sobre el área o dentro del área que está atrófica. Y el mismo punto le digo, esto es un problema neurodegenerativo y estamos hablando de axones que tienen que ir desde la mácula a través del nervio óptico hasta el núcleo geniculado lateral. Eso no ocurre. Y no ocurre tan rápidamente. Acuérdense que estos axones, aunque funcionen, es 1 milímetro a la semana, si mal no me acuerdo. O sea que quería nada más hacer el comentario, pero estoy de acuerdo, doctor. Bueno, les quiero presentar al doctor César Atencia, retinólogo en la ciudad de Cartagena, que tiene una intervención por hacer. César, adelante. Pones tu cámara, tienes la onda. Ya, gracias, César. Prende el micrófono. Ahí está prendido, sin embargo está como con el audio ahí como desactivado aparentemente. Súbale el volumen. César, no se escucha. Yo creo que toca que salga y vuelva a conectarse. Es de configuración. Sí. Y bueno, mientras tanto, una preguntita rápida mientras el doctor Atencia. En últimas, para los que no somos retinólogos, el AREDS2 indicó que estaba el manejo profiláctico con estas combinaciones de vitaminas y antioxidantes indicado en los estadios avanzados de la enfermedad. Si uno ve un adulto mayor con algunas drusas, o sea, un estadio inicial, ¿se justifica recomendarle AREDS2 o no? Yo sí se lo doy. Y yo no soy retinólogo, pero si hay algo positivo para la gente de edad, cuando le llega con esas lesiones, comienzos de enfermedades maculares, la motivación que uno le dé al paciente y la credibilidad que tenga, se alimente bien para que haga ejercicio un poquito y para que se tome el zumo que nosotros le damos, que lleva resveratrol, que le sirve para la cabeza y que lleva la zeaxantina, la luteína y que llega vitamina C y todo eso. Los pacientes le vuelven a uno y le dicen, doctor, ¿cómo me ha servido ese juguito que usted me mandó? Estoy caminando y aparte de eso, la familia me está alimentando bien. Mientras no haya nada para controlarlo, uno puede éticamente, porque eso no es ningún pecado, sostener a los pacientes de edad como la mía de 72 años. Un comentario echando para atrás para los residentes. Hablaron bastante del Amsler Grid, del grid de Amsler, la rejilla. Yo les voy a ser honesto, yo he dejado de utilizar la bendita rejilla. Y el motivo por el cual he dejado es porque he tenido demasiados pacientes que les doy la rejilla de Amsler, regresan a los 2 años con patología y les digo, ¿y no se estaba observando la rejilla? No, es que la perdí. ¿No? Y entonces me he dado cuenta de una cosa. Hay ciertos pacientes que lo pueden entender, que pueden poner la rejilla en su teléfono, en su iPad y pueden utilizarla y eso me parece que es lo mejor. Pero yo creo que más importante que hacerle estrés en la rejilla misma es el punto de autoobservación de la visión. Y, por ejemplo, yo estoy en un cuarto aquí, este es uno de los de postquirúrgico, y ven, hay líneas rectas, horizontales y verticales en todas partes. Hay en las puertas, el cielo raso. Y les digo a los pacientes, usted busque líneas verticales y horizontales en su casa, en su oficina, un ojo y otro ojo. Haga eso continuamente. Y he notado que los pacientes son más, su compliance es mejor que utilizar la bendita rejilla. Un comentario de un lado. Sí,
Yo también no uso la rejilla de Andler, sino que les digo que todos los días con su corrección para visión próxima, lo que les guste leer, la prensa, la Biblia o muchas cosas, se tapa un ojito, leen durante un minuto, luego el otro, y así pues uno le explica que de esa manera se va a detectar mucho más fácil y es como algo de la vida diaria de ellos, a excepción de que les ponga uno la rejilla de Ansler que la van a perder, entonces van a tener la excusa o no comprenden muy bien el concepto. Totalmente. Ahora aquí no sé si ha llegado a Colombia o a Sudamérica este proyecto de esta compañía Notal, creo que se llama, que tiene una máquina en casa para evaluar la agudeza visual de Vernier, Hyper Acuity Vision, con la idea de tratar de encontrar cambios de metamorfopsias tempranas para ver cuándo hay esa exudación, ese cambio exudativo. Aquí lo estamos utilizando muy poco. Hay ciertos pacientes que quieren, pero muy poco. Yo creo que el punto interesante que va a surgir, y es la misma compañía Notal que lo está haciendo, es OCT en casa. Y tratar de hacer OCT en casa para determinar el cambio exudativo temprano. Todavía la tecnología no está disponible. Nosotros, por ejemplo, ahora en esta epidemia de coronavirus, estamos tratando de ver cómo demonios hacemos telemedicina. De hecho, estaba hablando con mucha gente y desgraciadamente en nuestra especialidad, pues la telemedicina es muy difícil porque no podemos ver dentro del ojo. Pero sí podremos, por ejemplo, hacer proyectos de tamizaje con fondo de ojo. Hay cámaras relativamente, no baratas, pero fáciles de utilizar, pero no tenemos OCT. Y yo creo que cuando lleguemos a tener OCT portátil, podremos entonces utilizar terapias no terapias, programas de tamizaje en la población, sin que el paciente tenga que llegar a nuestras oficinas para tratar de hacer un diagnóstico temprano. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la constante academia que se tiene en Foscal, la verdad, de admirar. Quería hacer unos comentarios a propósito de la keratoplastia, que se va a perforar la córnea. ¿Recuerdas? Sí, chao, pero... ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto, si mal no estoy? Rodrigo, apaga tu micrófono. Con respecto a la parte de la degeneración seca, pues realmente manos bastante, estamos maniatados muchas veces, es complicadísimo ver que tu paciente evoluciona y que realmente no tienes mucho más que hacer, además de lo que ya se ha mencionado. Quería hacer una importante énfasis en el tabaquismo, que ya lo han comentado mucho. Es realmente la intervención más importante que se tenga hoy día. Actualmente, la única intervención que nosotros podemos hacer en este momento que tenga uno de los mayores pesos en cuanto a la progresión de la enfermedad. Ya lo han mencionado la expositora y el doctor Calzada, sin embargo quería hacer esa reafirmación. Lo otro que le quería preguntar, bueno, también ahorita que hablaban de las formas de hacer Amsler, yo también estoy completamente de acuerdo. Es algo que es tradicionalmente mencionado en la revisión del tema, sin embargo, pues yo lo hago con las rejillas del baño, en el baño cuando se estén cepillando todos los días, para mí es de suma importancia y lo recuerdan, son pocas personas las que no se cepillan, ¿no? Entonces, eso es una recordación constante. Y adicionalmente, quería hacer una pregunta, pero creo que se estaban hablando ya del tema y era precisamente con los sistemas de seguimiento, el Forsyth Home, por ejemplo, que cuando estábamos viendo la revisión del tema, veía de que era algo que estaba implementándose mucho. No sé, quería preguntar al doctor Calzada qué tan distribuida están actualmente en Estados Unidos, hablando de la parte del seguimiento. Y si también me imagino que tiene conocimiento de un estudio muy interesante que salió, el cual decía de que era tan importante hacer un seguimiento genético básicamente en aras de poder prever si inclusive aplicar, tomar o no, administrar o no los multivitamínicos podría inclusive conllevar a empeorar en la progresión como ha estado estipulado. Entonces quería saber qué tanto de esto está muy distribuido o no en Estados Unidos, o si antes la tendencia es básicamente a que no se usen.
Bueno, el 4C, device, es el mismo que estaba hablando yo de Notal, que es por hiperagudeza visual de Vernier. No sé si lo he dicho correctamente, pero es el punto de ver cuando tienes una C con un cierre, ver la localización del cierre. Se está usando muy poco, ¿no? Parte del motivo, para ser honesto, hay dos cosas. Número uno es la parte económica, cuesta dinero. Y requiere más trabajo, pues, ¿no? Porque ahora hace falta un sistema de control y de comunicación de paciente en la clínica. Entonces, la compañía está tratando de poner eso, pero yo no lo he utilizado. He tenido colegas que lo han utilizado y me dicen, bueno, la verdad es que no están encontrando que los pacientes lo están captando más tempranamente de lo que de otra manera los captarían. O sea que yo creo que, pero también hay que ver, estamos hablando de retinólogos, ¿no? O sea, cuando tú tienes una clínica de retina y tienes ya pacientes con diagnóstico, yo creo que, y tienes todo el equipo de diagnóstico, el sistema del 4C Vision de repente no tenga la utilidad. La pregunta es si funciona más a nivel de el paciente que está viéndose por un médico de atención primaria o un médico, un optómetra o un oftalmólogo general. Esa parte todavía no está clara y no hay evidencia de que sea mejor. Pero nuevamente, la misma compañía que es el 4C está desarrollando ahora un OCT en casa con evaluación por inteligencia artificial para determinar la presencia de líquido subretiniano y que entonces eso, cuando el sistema lo detecta, llama o manda un correo directamente a la clínica para traer al paciente. Es interesante, pero todavía yo no creo que no ha sido adoptado de una manera general, digamos. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, doctor? Se me olvidó. No, era con respecto a un estudio. Hay un estudio que me pareció muy interesante, sí, es efectivamente la identificación genética como pronóstico en pacientes que se les administra multivitamínicos. Mostró de que inclusive en algunos serotipos, básicamente en cuanto al factor de histocompatibilidad del complemento, podrían generar inclusive deterioro mayor el administrarle multivitamínicos. Entonces... Yo estoy de acuerdo. Yo, como comentaste hace un rato, yo no hago estudios genéticos en pacientes con degeneración macular porque no siento que actualmente tenga una diferencia práctica. Y eso es una de las preocupaciones, es cuando empezamos a utilizar, yo creo que el AREDS2 es lo único que tenemos demostrado que funcione en la población general, ¿no? No hemos llegado a poder buscar subgrupos y subgrupos. Pero mi preocupación es cuando empezamos a utilizar los AREDS2 a todo el mundo. Doctor, mi mamá tiene degeneración macular y ahora estoy tomando el AREDS2 que se le recomendó a ella para que a mí no me ocurra. Ya eso me preocupa un poquitito por estas preocupaciones. Digamos, no sabemos el problema con la dosis acumulada luego de décadas de tratamiento. O sea que de esos estudios no los conozco específicamente, pero apoyan mi concepto de no tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo, me parece. Muchas gracias. Doctor Berrospi, doctor Tello, si no hay algo más, agradecerle a la doctora Angélica Pedraza Concha su excelente presentación, que la sacó, parece que con material alemán también, porque hay muchas diapositivas con palabras en alemán. A Tito, agradecerle la invitación de sus colegas nuevos retinólogos y contarles a ellos que el doctor Rubén Berrospi es ahora el nuevo jefe del servicio de oftalmología de Foscal, que reemplazó por relevo generacional al anterior jefe que les habla. A las 10 los esperamos en la siguiente charla que el doctor Tello nos va a contar de qué se trata. Doctor Alejandro. Sí, hablará la doctora María Isabel Corrales de erosión corneal recurrente. Sí, hay oftalmólogos como el doctor Juan Camilo Parra, que ha sido compañero de estas charlas. Los invitamos a ustedes y las personas que trabajen con ustedes, que manejen temas distintos, los invitamos.
Angélica, muchas Doctores, tengo que ir a la clínica a ver urgencias, pero enhorabuena a todos. Rubén, gusto en verte nuevamente. La última vez que nos vimos fue en Boston. Un abrazo a todos. Muchas excelentes Igualmente. Gracias. Luego, Chao. Chao, chao. muy bueno. gracias. Gracias. Nos vemos Felicitaciones, Andy. Chao. Rubén, manda Señor. por lo menos unos 5 minutos antes, 10 minutos antes el link. Bueno, sí, señor. A no estorbar uno tanto a las 10:05 todavía, doctor Galvis, haga esto, mueva esto, controle esto, no sé qué. Bueno, doctor, listo, listo. Yo lo llamo y nos conectamos más temprano. Rubencho, una pregunta. ¿La sala de chat de las 10 cambió? Es la que se le mandó ayer, doctor. Ok. Listo. Chao a todo el mundo. Listo. Chao. Ya.